la primera convocatoria que hace el Partido Popular al inicio de este nuevo año. Por tanto, felicidades a todos en este nuevo año que se promete intenso desde el punto de vista político y, por tanto, también intenso desde el punto de vista periodístico. Y me acompaña, como ven, en fin, nuestro eurodiputado Gabriel Mato, porque ustedes saben, igual que yo, que Canarias es cada vez más Europa y Europa es también cada vez más Canarias. Él abordará algunos temas que tienen que ver con la actualidad Canarias en Europa. Decía que comenzábamos un nuevo curso político marcado fundamentalmente con la incertidumbre que se produce en la configuración del nuevo gobierno de España. Los resultados electorales, todo el mundo los conoce. El Partido Popular fue quien ganó las elecciones en España y quien ganó las elecciones también en Canarias. A partir de ahí, caben tres posibles escenarios. Uno, que haya un gobierno constitucionalista, liderado por el Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos. Una segunda posibilidad, un segundo escenario, que es un gobierno de izquierda radical, liderado por el Partido Socialista, con el apoyo de Podemos, pero también con el apoyo de separatistas e independentistas, o bien la provocación de una nueva convocatoria de nuevas elecciones. Desde el Partido Popular a nadie se le esconde que apostamos por el primero de los escenarios, un gran acuerdo de las fuerzas constitucionalistas con una clara defensa de la Constitución, con una clara defensa de la unidad de España y también de la igualdad de todos los españoles. ¿Para qué? Pues para seguir avanzando en esa nueva etapa de estabilidad, de seguridad y también de progreso económico y social para este país. En el ámbito de Canarias, en el ámbito del Gobierno de Canarias, ante este escenario, desde el Partido Popular queremos decirle al Gobierno de Canarias que esta situación no puede ni debe convertirse en una excusa para la parálisis del Ejecutivo autonómico. Llevamos 6 meses desde la toma de posesión de este nuevo Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista. 6 meses de pasividad de nacionalistas y socialistas a la hora de hacer frente a reformas, retos y desafíos fundamentales en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. 6 meses donde ustedes son testigos, se suceden episodios de crisis permanente, cuando no es el Cabildo de Lanzarote, es en la Isla del Hierro, cuando no en el Ayuntamiento de La Laguna, y lo preocupante es que todos estos problemas que están teniendo los socios de gobierno se están resolviendo en el ámbito del Gobierno de Canarias, donde está instalado, y lo he dicho muchas veces, una absoluta desconfianza entre ambos socios. 6 meses de disputas. Hemos conocido la última, por ejemplo, en los criterios de reparto del ICTE, donde una cosa es el criterio que maneja el presidente Clavijo y otra cosa es el criterio que también dice y ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno. 6 meses donde uno de los socios ha tenido que ausentarse del Consejo de Gobierno por discrepancias con otro socio. 6 meses donde han incumplido, por ejemplo, un tema que fue un compromiso en el discurso de investidura del presidente Clavijo, que es la nueva ley de servicios sociales, donde manifestó que antes de que acabara el año pasado, el año 2015, tendríamos una nueva ley de servicios sociales. 6 meses sin una hoja clara de ruta definida de lo que queremos de esta tierra. Por ello, con el arranque de este nuevo curso, de este nuevo año 2016, desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular, creemos que no se puede perder ni un minuto más en lo que tenemos por delante. Hay muchas cosas que hacer y voy a enumerar algunas de las cuestiones que nos parecen fundamentales y en las que el Partido Popular va a ser caballo de batalla en el ámbito parlamentario. Hay mucho que hacer, insisto, en materia de empleo, mejorando la gestión de los recursos existentes y actualizando las políticas activas de empleo. Tenemos mucho que hacer en reformas importantes en materia turística y de ordenación del territorio,
donde el Gobierno abandone el intervencionismo existente y simplifique la selva normativa que lo único que hace es espantar a la inversión. Hay mucho que hacer en materia educativa y en materia sanitaria, que fueron los grandes olvidados, estas dos áreas, en el último presupuesto que elaboró el Gobierno de Canarias. Y a nosotros nos parece fundamental y clave la prioridad en materia educativa y en materia sanitaria. Lo hemos planteado muchas veces. Necesitamos de unos grandes pactos en materia educativa y en materia sanitaria para resolver y solucionar los problemas que tienen los usuarios en estos dos ámbitos. Creo que tenemos que hacer un impulso fundamental en todo lo que tiene que ver con los aspectos fiscales del REF. Lo hemos aprobado, pero sin embargo lo tenemos y no estamos sacando todas las potencialidades de las bondades que los aspectos fiscales tienen. Canarias tiene que convertirse en un polo de atracción para la inversión. Hemos aprobado dos leyes fundamentales, la ley de cabildos y la ley de ayuntamientos, que lo único que pretendían era la de clarificar el ámbito competencial y la de la suficiencia presupuestaria para que cabildos y ayuntamientos pudieran ejercer las competencias que no se han desarrollado y que siguen estando paralizadas. No sabemos todavía qué se va a hacer en materia de dependencia y en materia de discapacidad. Ahí está todavía una absoluta ineficacia, por ejemplo, en la evaluación de los dependientes canarios. Y, por tanto, en todas estas materias el Partido Popular, reitero, trabajaremos intensamente. Y lo que le preguntamos al Gobierno de Canarias es si quiere el Gobierno de Canarias que estas cuestiones se sometan a debate y, por tanto, a reforma parlamentaria. Y una segunda cuestión, dirigida al presidente Clavijo, si está dispuesto a liderar que estas cuestiones se aporten, se lleven al ámbito del Parlamento, al ámbito también para que sea una prioridad por parte del Gobierno. Y acabo con una máxima, ¿no? Los políticos muchas veces nos llenamos la boca hablando de diálogo y utilizamos la palabra diálogo y siempre decimos que el diálogo es fundamental para estos nuevos tiempos. Y yo le pido, desde el Partido Popular, al presidente Clavijo, que no solo lo practique y hace bien en ese diálogo entre Canarias y el Gobierno de España, sino que también ese diálogo lo practique y es fundamental para abordar los asuntos a los que antes hice referencia. El Partido Popular está abierto a que esos asuntos sean los que marquen la agenda política y parlamentaria del nuevo año. La pregunta que hay que hacer es si también el Gobierno de Canarias, si Coalición Canaria y el Partido Socialista está dispuesto a llevar a debate y reformar los asuntos a los que antes hice alusión. Y ahora les dejo con nuestro eurodiputado Gabriel Mato. Muy bien, muchas gracias, Asier. Muy buenos días a todos. Buenos recuerdos me trae a mí esta sala donde he pasado tantísimos años y también desearles feliz año, como no puede ser de otra manera. Hablaba Asier de ineficacia durante estos 6 meses de Gobierno de Canarias. Yo creo que en el apartado de Europa es todo lo contrario. Podemos hablar de mucha eficacia, pero no del Gobierno de Canarias, precisamente, porque es verdad que al Gobierno de Canarias en Europa ni está ni se les espera. Y yo digo muchas veces que afortunadamente quien defiende los temas en Europa, al margen, lógicamente, del Parlamento Europeo, es el Gobierno de España. Y por eso la importancia de que el Gobierno de España se forme y sea un Gobierno fuerte, un Gobierno que tenga credibilidad en Europa, porque el Gobierno de España es el que va a tener que defender los intereses de Canarias allí en Europa. Y, sin duda alguna, estos últimos años los intereses de Canarias han estado magníficamente bien defendidos en Europa. Yo creo que podemos afirmar, y ustedes son los mejores testigos de ello, que Canarias cuenta y tiene peso en Europa, mucho. Hay quienes se empeñan a decir, bueno, es que en Europa se entiende a Canarias y en España no. Miren, no, a quien no se entiende es a ustedes, porque precisamente si en Europa se entiende a Canarias es porque el Gobierno de España ha hecho que se entienda a Canarias en Europa. Dicho esto, voy a hablar de Europa, pero voy a irme un poco más lejos. Lo primero que quería hacer es una mención a otra isla, a Venezuela. Yo creo que es el momento ahora se acaba de constituir el nuevo Parlamento, la nueva Asamblea en Venezuela, y creo que es el buen momento para felicitar a la oposición venezolana por la madurez y responsabilidad con que están llevando a cabo un proceso muy difícil tras la victoria, una victoria importante y clarísima
del 6 de diciembre. Yo tuve la suerte de poder vivirla en vivo y en directa en Venezuela. Y creo que también es el momento de hacer un llamamiento al entendimiento de todas las partes y una petición, y sé que esta es una petición demasiado difícil a veces, ¿no?, de cordura al presidente Maduro para aceptar los cambios que los venezolanos pidieron en las urnas el pasado día 6 de diciembre. Y entre ellos, yo creo que el más urgente es la liberación inmediata de los 76 presos políticos que todavía están en las cárceles venezolanas y también emprender las reformas sociales y económicas necesarias para sacar a Venezuela de la situación en la que se encuentra. El Parlamento Europeo ha sido un firme defensor de un cambio en Venezuela. Hemos tenido resoluciones, hemos mandado delegaciones, 2 misiones a Caracas, una de la propia Cámara en la que yo tuve la ocasión de ir y otra del Partido Popular Europeo. Y yo creo que el Parlamento Europeo ha dado una clara señal de que le importa lo que sucede en Venezuela. Y algo que nos importa mucho también de lo que sucede en Venezuela es la situación de la canaria Andrea González, que sigue presa en la cárcel desde el mes de agosto. Ustedes saben, porque yo informé de ello, que en la visita que tuvimos con la canciller, con la ministra de Asuntos Exteriores, Delcy Rodríguez, en Venezuela, le pedí que se preocupara por ella, me dijo que le mandara la documentación, le he mandado toda la documentación que me hicieron llegar sus familiares y estamos a la espera de alguna contestación en el sentido de que se asegure que se respetan sus derechos, que es lo fundamental. Y, evidentemente, cuando empezamos un año, es año de pensar qué vamos a hacer en el futuro, pero también de hacer un balance. Yo el balance de mi actuación o de mi actividad en el Parlamento Europeo la resumo en 5 cifras. Están en todos los papeles, ustedes lo pueden ver, pero el último año yo he tenido 137 intervenciones en sesión plenaria, 293 preguntas a la Comisión, 4 propuestas de resolución, 4 informes como ponente y otras 2 como ponente alternativo. Esto no deja de ser unas simples cifras, pero lo importante para mí es que Canarias ha estado muy presente en toda la actividad de la Eurocámara durante 2015. Hemos tenido oportunidad de llevar a pleno muchísimas cuestiones de importancia para Canarias, el futuro de la agricultura, acuerdos comerciales con terceros países, sus efectos en las regiones ultraperiféricas, cooperación con África, Red Transeuropea de Transportes, IAC, hasta una luchada hicimos, ¿no? Es decir, creo que el Parlamento Europeo ha cogido de todo índole actos y propuestas en relación con Canarias y creo que eso es importante. Futuro, ese era el balance muy breve. 2016, ¿qué nos encontramos en el Parlamento Europeo? En distintos ámbitos. En el ámbito agrícola tenemos fundamentalmente esos acuerdos que yo decía, el acuerdo que tuvimos con Colombia y con Perú, ahora lo tenemos el acuerdo con Ecuador, un acuerdo que es de enorme importancia para fundamentalmente los productores de plátano que temían las consecuencias de este acuerdo. Y tanto es así que ustedes habrán vivido durante esta campaña que tanto el presidente del Gobierno como muy diversos candidatos han hecho bandera de lo que pasaba con ese acuerdo con Ecuador, ¿no? Y además, bueno, pues criticando a mí personalmente y al Partido Popular porque decía que apoyamos este acuerdo. Eso, lógicamente, es incierto y choca con algo que ustedes pueden ver y es la carta que en estos días pasados nos mandó o me mandó directamente el presidente de la Asociación de Productores Europeos del Banano, el que es recientemente nombrado, que ha sustituido a Leopoldo Cologán, felicitándonos por la labor que estaba haciendo el Parlamento y especialmente en relación con el acuerdo de Ecuador. Fíjense ustedes qué lejos está Canarias, como antes les decía, y el Gobierno de Canarias de lo que realmente sucede en Europa. Nos felicitan por haber logrado un magnífico acuerdo en el Pleno con una enmienda que yo presenté para garantizar que en el caso de que se produzcan importaciones de banano de Ecuador que pudieran en peligro la situación del plátano comunitario, inmediatamente y automáticamente se dejara sin efecto ese acuerdo. Bueno, lo valoran los productores de plátano y, sin embargo, el Gobierno de Canarias, pues ya ahí ven cómo está. Pero no solo esto, tenemos algunos otros temas importantes. Este está en comercio internacional y en el apartado agrícola tenemos el POSEI. Está llevándose una evaluación de la posible reforma del POSEI por un órgano independiente. Esperamos que a mediados de año, o hacia finales de año, esté ese informe y ese es un informe fundamental. Porque es verdad que hay voces críticas en relación con el POSEI, es verdad que hay voces que creen que no hay un reparto justo del POSEI y lo que es cierto es que tenemos un magnífico POSEI con una ficha financiera garantizada
hasta el año 2020 y que hay que intentar por todos los medios que ese POSEI sea bueno y beneficioso para absolutamente todos los productores de los distintos sectores. Y creo que con sensatez se puede hacer. Llegará al Parlamento Europeo en su momento, después de esa evaluación, una propuesta y ahí estaremos muy pendientes para hacer un mejor POSEI del que tenemos sin que nadie se sienta perjudicado. Tenemos algún otro asunto. El REF, lo ha dicho Asier, tenemos el REF fiscal, pero el REF económico será uno de los asuntos que sin duda alguna tendrá que venir a Europa. Y yo espero, confío y deseo que venga con el máximo de los consensos. En Europa es fácil defender las cuestiones cuando vienen consensuadas y muy difícil defenderlas cuando hay disputas internas. Por tanto, espero que ese REF económico venga absolutamente consensuado, como parece que va a ser así. Y luego tenemos un reto también fundamental, que es el tratado con Estados Unidos, el conocido por TTIP. Se habla mucho de él, pero se sabe muy poco de él, porque quien habla realmente no se molesta muchas veces en mirar los efectos. Lo que nosotros hemos pedido desde Canarias, desde el Partido Popular en el Parlamento Europeo, a la comisaria Cecilia Malmström, es que cualquier acuerdo, y en el caso concreto del TTIP, antes de ser suscrito o aprobado, se haga un informe de evaluación sobre cuál es el impacto que este acuerdo va a tener sobre los sectores productivos en las regiones más vulnerables, como es las regiones ultraperiféricas. Es decir, le hemos dicho claramente, y así se ha comprometido la comisaria, a que en ningún caso se va a aprobar el TTIP sin hacer un informe previo sobre los posibles efectos negativos que pudiera tener en relación con Canarias y el resto de regiones ultraperiféricas. Por tanto, TTIP sí, claramente, y hay que estar muy atentos y muy pendientes a que no tenga ningún tipo de efecto negativo. En el apartado pesca, otro tema fundamental para Canarias, tenemos dos aspectos muy importantes. En primer lugar, celebramos en su momento el acuerdo con Mauritania, el acuerdo pesquero con Mauritania, un acuerdo que no fue plenamente positivo, mucho mejor que el anterior, pero que seguía dejando fuera la posibilidad de descargar en los puertos de Canarias, en el caso concreto el puerto de La Luz y de Las Palmas, y también la imposibilidad de incluir barcos cefalopoderos. Hemos hecho muchas gestiones en este acuerdo y hay un compromiso del comisario Vela, el que en este asunto va a llevar a la primera reunión de la Comisión Mixta de seguimiento del acuerdo pesquero con Mauritania, el que se incluya la posibilidad de descarga de las capturas en puertos de Canarias. En ese sentido, hay un proyecto empresarial muy importante que se llama el Macapel, en el que es de Mauritania, Canarias, en relación con los pelágicos, y la próxima semana tendremos una reunión con el propio comisario Vela, en la que irán empresarios del puerto de Las Palmas para ver si se le da un impulso definitivo en base a este acuerdo y con Mauritania y de los acuerdos que se puedan llevar con sociedades mixtas, poder salir adelante. Por tanto, en ese aspecto, tranquilidad y creo que las cosas están encaminadas. Y tenemos el acuerdo con Marruecos. Es un acuerdo que, como ustedes saben, ha venido tocado porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace unas semanas publicó una sentencia en la que anula el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. En relación con productos agrícolas y de la pesca, es verdad que no toca en modo alguno el acuerdo suscrito de pesca, pero hay un recurso también en relación con el acuerdo de pesca, fundamental para Canarias, y que pues hay dudas sobre qué pueda suceder. Mi impresión personal es que en este acuerdo no va a suceder lo que ha sucedido con el otro, entre otras cosas porque que es un buen acuerdo para Marruecos y es un buen acuerdo para la Unión Europea, establece ya el propio acuerdo que tendrán que beneficiarse la población del sitio donde se va a extraer la pesca. Es decir, el propio acuerdo contempla claramente uno de los elementos de disputa del otro acuerdo, ¿no? En el que se decía que los beneficios del acuerdo con la Unión Europea solo eran para Marruecos, pero no se beneficiaba el Sáhara. Bueno, en este caso está claro en el propio acuerdo, pero es que además una parte importante de la cantidad económica del acuerdo, que son 30 millones de euros al año, 16 son acceso a los recursos, pero 14 son de apoyo sectorial. Y ese apoyo sectorial va encaminado precisamente a esas poblaciones. Con lo cual, yo, sinceramente, creo que ese acuerdo va a respetar absolutamente todos los criterios
y, por supuesto, va a respetar también las demandas en ese sentido de los representantes saharauis. Vamos a ver qué sucede, pero en todo caso creo que es, como decía, un buen acuerdo y se ha recurrido en la anterior decisión, pero ya digo que no afecta directamente al acuerdo de pesca con Marruecos. Termino. Yo creo que, lo decía antes, felizmente los asuntos de Canarias se defienden por España y los defendemos en el Parlamento Europeo, y así debe seguir siendo. Creo que España se ha beneficiado en Europa de su fortaleza y de su estabilidad para lograr una posición de fuerza en la Unión Europea. Lo hemos visto en todas las negociaciones, lo hemos visto en la negociación de la PAC, lo vemos en las fichas financieras y así debe seguir siendo. Termino como empezaba Asier. La situación política de España es muy importante para Europa. Si nosotros perdemos lo que hemos ganado en estos años, será muy difícil volver a recuperarlo. Y por eso es fundamental que España tenga un gobierno fuerte, sólido, creíble, y que, como ha sido el Gobierno de España, el Gobierno del PP hasta estos momentos, sea, como es ahora, un ejemplo para el resto de la Unión Europea. Nada más, y ya nos quedamos a la disposición de todos ustedes para lo que quieran.